Le vamos a dar la palabra a Alejandro Blut, que es editor, periodista, columnista y docente. Es protagonista de la historia cultural del Uruguay y trabajó en diversas publicaciones como Opinar, Jaque, Punto y Aparte y Revista 3. También fue director de Acción Cultural en la Intendencia Municipal de Montevideo, coordinador de programas sociales como Un Niño, un Libro e Infancia Patrimonio Nacional, ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, Agencia EFE, y del Premio Latinoamericano de Prensa Vladimir Herzog. Tenés la palabra, Alejandro. Muchas gracias. Y muchas gracias por haberme invitado. Es un honor. La vinculación, más que con el libro, que también hay un proceso ahí interesante, mi vinculación con Gonzalo, yo creo que añade una perspectiva distinta, que es, estábamos unidos por el desacuerdo. Por lo menos entre 10 y 14 veces, porque no pude contarlas con precisión, nos encontramos o en seminarios o en la calle o en una ocasión en que nos quedamos conversando casi 3 horas en frente a Presidencia de la República. Y de qué era tan amable la lógica de esos desacuerdos, que yo recuerdo que siempre salía con la sensación de haber integrado algo más a mi propia reflexión y tenía la casi certeza, él lo afirmaba, pero la casi certeza de que para él también había sido así. A él le interesaba mucho, por ejemplo, en una de esas conversaciones, tenía esa cosa efectivamente muy afable, de acercarse y decirme, creo que fue la primera de los acercamientos de él, no tenía el fenotipo del militante, ¿no? Se acercó un señor vestido estilo italiano, gentleman, casi les diría, y me dijo, vos no sos, pero te caen bien los bolches. Y yo le dije, no, pero soy de la época de la dictadura, como vos. Él sabía lo que era el clima de las redacciones en la etapa de la resistencia final, antes del advenimiento democrático. Él sabía, fíjense, uno era un joven de 24 años, por favor, 24 años, que dirigía, era secretario de redacción de Jaque. Y entonces había entre 80 en algún momento y 105 colaboradores, redactores, periodistas, acá y en el mundo. Y un tipo de 24 años que tenía que decirle a gente que quizás ustedes no conozcan, Carlos Núñez, un periodista excelente, brillante, un ex-tupá irredento, que convivía con Maneco Flores Mora y convivía, es decir, imagínense un clima, una redacción donde frente a plistas, colorados, blancos, porque había incluso blancos, y gente de todos los cuadros, Peñarol, Nacional, Defensor, lo que quieran. Nosotros discutíamos con una amable ferocidad con Claudio Invernici, que era uno de nuestros redactores, y discutíamos sobre los rusos y en Afganistán, y él discutíamos sobre los derechos de esto y de aquello, y cómo ese clima en el que todos, con más, con menos, estábamos de acuerdo en que había que hacer algunas cosas antes de empezar, antes de seguir discutiendo. Lo primero era sacarse de encima el lastre de la brutalidad, ¿no?
Una vez encontrado con Gonzalo y discutiendo, él me dice, ¿sabes lo que pasa? Que no me puedo enojar contigo por el caso Roslik. Porque nosotros habíamos hecho la investigación. Entonces yo le digo, yo no me puedo enojar contigo porque te interesa lo que hacen los artistas. ¿Ah? Y empezamos a hablar incluso antes, ¿ah?, de la idea, del germen de la idea, de la semilla, no sé ya, lo más pequeño que se les ocurra, porque venía la democracia. Es decir, estábamos seguros, ya era el momento posterior. Estábamos, y en ese momento, mirando la redacción de Jaque y siendo amigo de la gente, no sé si la recuerdan, de la revista Convicción, del semanario Convicción, y habiendo estado peleándome con la gente de Correo de los Viernes y con estos y aquellos de la democracia, y yo de repente un día venía caminando y dije, pero somos como 400 tipos los que estamos haciendo esto. Estas redacciones y ese clima, esa cosa que no puedo definir, pero que creo que se aproxima a lo que llamamos cultura. Dije, bueno, iba a escribir una nota proponiendo la creación de una división en la Intendencia que se ocupara de la cultura. Tenía los apuntes y le propuse a Maneco. Le dije, che, Maneco, y Maneco me dice, ¿qué nota? ¿Cómo nota? Vos tenés que ir a hablar con el intendente que había sido electo. Y yo le digo, ¿qué le voy a decir? ¿Y eso que dice ahí? Y me fui caminando al Hotel Columbia y me encontré con un señor también muy afable, ballista hasta en la ceja, y que me dice, pero sí tiene razón, eso hay que hacerlo. Pero usted, mi hijo, usted no puede ser director de departamento, porque es un nene. Muy linda idea. Hable con alguien mayor. Y volví caminando a Jaque, donde le conté a Flores Silva lo que había pasado, se mató de risa, y llamamos a Tomás Lowy, que era gráfico en Jaque, y que tenía, por lo menos para mí, una mezcla de anarcovallismo bellas artes, ¿tá?, y además, la verdad, yo sentía que me iba a dejar hacer, porque yo quería acción cultural, que me iba a dejar hacer cosas. Nos juntamos y le propusimos y se armó en 3 meses el Departamento de Cultura. Fue el primer Departamento de Cultura, porque acá todos, ahora, antes y en el futuro, caminamos sobre nuestros muertos, caminamos sobre el pasado. Quien ignore eso, quien se sienta fundacional, quien se sienta disruptivo por definición, en mi tibia mirada, a la que no renuncio, en mi tibia mirada, comete un error que trae siempre problemas. Acá somos todos herederos y hay una heredad que cuidar, que preservar, que ampliar. Podemos estar en franco desacuerdo respecto a cómo. Podemos estar enormemente en desacuerdo. Y miren que una de las charlas con Gonzalo duró muchas horas y era sobre algunos puntos específicos, previo a la caída del muro, charla del muro de Berlín, porque en esa época había muchos muros, pero del muro de Berlín, y posteriormente, después de la caída.
nos volvimos a encontrar también de casualidad y él me dijo, las cosas que haces para ganar, ¿tá? Porque se había caído el muro. Y yo le dije, ¿y vos? ¿Ah? Ese es el vínculo. Claudio Invernizzi, otro del cuadro, me decía, eso es lo que... Y hacía un gesto. Ese gesto, para mí, es parte de una larga conversación, como dice Carámbula, como cita Carámbula, la larga conversación que es la cultura y que muchas veces, solamente por hablar muy fuerte, solamente por hacer pausas muy largas, solamente por violentarse y solamente por no ser creativo, esa conversación se interrumpe. Y cuando esa conversación se interrumpe, perdemos civilización. Perder civilización es algo que sucede como eso de las ranas, ¿vieron que están en la olla? ¿Ah? Bueno, hay que ver siempre en qué punto de hervor está el agua, hay que ver cómo está la sensibilidad, todo el tiempo. Este libro recoge para mí una cosa esencial que les pasa a muchos gestores culturales, que no hay tantos, pero que conozco, que es oscilar entre la timidez respecto a no adentrarse en el terreno de los creadores y el afán por darle forma, institucionalidad, caminos. Queremos promover. Resulta que parte de uno de los diálogos con él, para mí, que no está acá, pero que está reflejadísimo acá, es, para mí, la gestión cultural es más acotada que lo que veía Gonzalo. Yo le tengo miedo a mis propias y las de Tomás Lowy y las de todos los gestores culturales cuando nos adentramos en el terreno de creer que, bueno, vamos a ordenar esta carretera, hay que poner algunas vías de tránsito y nos desesperamos, porque, ¿qué pasa? Trabajamos con una materia informe. Trabajamos mi definición, piensen lo limitado que era en esa época, y aún en la época de Gonzalo. ¿Estamos hablando de cultura artística? Yo no. Por eso en el circuito cultural municipal, que se diseñó apenas empezada la democracia, había talleres de cerámica, había talleres de trabajo en cemento, era una mezcla. En 36 lugares de Montevideo. O la cultura en el aula, era llevar teatro a las clases. Es decir, les puedo decir, porque les puedo decir exactamente cuando fueron 48 programas de acción cultural que nosotros denominábamos, y lo cual da para otras charlas, por eso me divertía con Carámbula, nosotros denominábamos acción social de mercado. Y decíamos, mercado porque la acción de la gestión pública también está en el mercado, en la transacción entre humanos, ¿tá? En el intercambio. Gonzalo se animaba de otras maneras. Él buscaba, y eso se nota, esa pulsión de buscar regularidades, afianzar hitos. Siempre discutíamos eso. ¿Tá? Yo tengo la sensación, pero capaz que es mi voluntad al leer, vieron que uno transforma un poco lo que lee y a veces, que
hay un proceso en ese libro en el cual Gonzalo va asumiendo que hoy algo que llega a intuir y que es, piensen en la realidad de hoy. Muchas de las discusiones feroces que tenemos, el mundo se encarga de pasarles por arriba. Hoy haces un recital, para darles una idea, en vivo, si querés hacerlo, si todavía vale la pena, haces un recital en vivo con 3 aparatitos que no son mucho más grandes que esto. ¿Ah? Con eso, piensen en la estructura, los escenarios, piensen la amplificación, para pensar algo específico. Los que hemos hecho producción grande, es decir, no sé, la primera gira grande por todo el país de Jaime Ross, yo fui productor ahí. Gerardo, cuando a mí me hablan de gestores culturales en Uruguay y me dicen, no, los más importantes y bla, bla, yo digo, yo lo asocio a los que ese señor, los caballeros. Yo me acuerdo como una fiesta, yo no sé quién la recuerda, como una fiesta en un festival de música, en pleno comienzo de la etapa democrática. Estaban los Estómagos, estaban Cuarteto de Nos, estaba Fernando Cabrera, también disímil, había unos tipos punk, había tipos gritando y saltando y pegándose entre sí, después me explicaron que estaban bailando. Es decir, yo tuve que explicarle a la policía que esos tipos no estaban haciendo nada más que saltar. Es decir, señores, piensen en el tránsito desde ese momento hasta ahora. Gonzalo tuvo claro, frase también, cuando él me dice, yo sé lo que te pasó con la Comedia Nacional, porque mucha gente de la comedia no entendía lo que estábamos haciendo en el Departamento de Cultura en la primera etapa. Y él me dice, ¿qué les vamos a hacer? Y así, Gonzalo. Y yo le digo, ¿y cómo les va a ustedes? Vamos tirando. Yo creo que este libro señala para dónde se puede ir tirando. Yo no comparto buena parte de las intuiciones, pero comparto las principales. Eso que subyace, la idea de la democracia como eje, no como una forma de gobierno, como mecanismo de convivencia, a preservar eso que se esconde en las letras y las melodías de Cuarteto de Nos, de Jaime Ross, y al escuchar a Bach, no hay antítesis. Y necesitamos, más allá de esto, solo me quiero referir a lo cultural, necesitamos ferozmente que se amplíe, hay que decir, la alfabetización digital es una parte esencial. Yo soy de la época, yo hice Un niño, un libro, después vino el Ceibal. Yo era de la época esa de los libros. El salto es monstruoso. Miren cuán pocos chicos de 20 años hay acá. Tenemos que asumir el desafío. Y ellos ya lo están haciendo. Muchas de nuestras discusiones de entonces, de antes y de ahora, les son distantes. Gonzalo estaba adelantado. Lo veía, lo intuía, no sé si lo podía concebir, pero estaba ahí. Yo creo que este libro empieza una labor, cuando digo empieza es a propósito, es el reconocimiento a los adelantados. En Uruguay siempre es un debe. O porque el otro es de Peñarol, o porque es de Nacional,
o porque lo dijo en voz alta o en voz baja, porque estaba en tal sector. Porque el Uruguay se construye con todos esos. Y el que pegue un grito está errando. Gonzalo no gritó nunca en todas las veces. Hemos discutido, por eso les digo, no tantas veces, 14, 12, largo rato. Un respeto, una capacidad de apertura, una inteligencia, por lo tanto. Realmente conmovedora entonces y conmovedora ahora. Gracias.